Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jedic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a este episodio número 41 de la segunda temporada, en el que vamos a tocar un montón de temas que sucedieron en los últimos días. Hablamos del Congreso, la libertad avanza, lo que nos dejó la condena de Cristina Fernández de Kirchner. También hablamos de los sindicatos, un poco de la macroeconomía y de la microeconomía. Y por último de temas internacionales relacionados al nuevo puerto inaugurado en Perú, también a la figura de Elon Musk. Y para cerrar, hablamos sobre la delegación argentina retirada de la COP29 en Bakú. Hola Agustín, ¿qué tal? Hola, Miran, ¿todo bien y vos? Bien, muy bien. Me alegro. Bueno, estamos en una semana que, como hemos anticipado, tanto, no sé si en el episodio anterior, pero sí en los vivos que estamos haciendo los lunes en el canal de Milan en YouTube, fue una semana donde íbamos a ver algún que otro enfrentamiento en el Congreso o diversas acciones dentro del poder legislativo, ¿no? Ya se preveía, sí, tal cual, y efectivamente sucedió. Claro, sucedió en lo que respecta a el intento de limitar los DNU del Poder Ejecutivo y también intentar derogar el decreto 846/24 que le permitía al ministro de Economía, o al Ejecutivo en realidad en general, saltear al Congreso a la hora de tomar deuda. Y ambos fracasaron. No se consiguió quórum para ninguno de los dos. Fueron ambas propuestas de la oposición o de parte de la oposición. Tal cual, y bueno, posiblemente intenten la semana que viene de nuevo buscar el quórum. Es interesante ver quiénes se ausentaron o quiénes no dieron quórum, porque bueno, vemos un poco la estrategia que hemos estado registrando en los últimos movimientos legislativos, que son los diputados que responden a Sáenz, gobernador de Salta, a Pasalacqua de Misiones, Jalil de Catamarca, y también diputados de Zamora. Entre paréntesis, dicho sea de paso, Cristina Fernández de Kirchner, si mal no recuerdo, el próximo domingo 17, por el Día de la Militancia en Santiago del Estero, va a ser su acto de presidente del PJ a nivel nacional. Bueno, pero es llamativo que Zamora, en este caso, haya jugado a favor del gobierno, ¿no? Sí. Quienes nos escuchan desde hace mucho tiempo recordarán que al comienzo del año, cuando analizábamos la composición de las cámaras y en algunos episodios que hicimos algunos análisis provinciales, siempre hablamos de Misiones, del gobierno del Frente Renovador de Misiones, que no es el mismo de Massa, este se llama Frente Renovador de la Concordia, el de Massa es Frente Renovador simplemente. Siempre dijimos, estos son siempre oficialistas, no importa quién esté, ¿no? Como estuvo Macri, apoyaban a Macri, son de cuna peronista, se referencian con el peronismo, pero son siempre oficialistas. Y acá está, confirmadísimo. Hasta son oficialistas de la Libertad Avanza. Sí, de todos. Y los anteriores también. En Salta, bueno, en su momento Macri quizás era otro el escenario político, pero generalmente estas provincias siempre responden a la batuta presidencial. Lo que pasó que en los gobiernos kirchneristas, bueno, compartían identidad. Por lo tanto, uno decía, ah, mirá, comparten por tener el mismo espacio político. Bueno, no tan así. Pero lo interesante de los misioneros, el Frente Renovador de la Concordia, es que ellos van siempre con su propio sello, tienen su bloque en ambas cámaras independiente, son ellos. Son peronistas, obvio, pero son ellos, ¿no? Y están ahí. Ponen la bandera así, pum, se vende, se alquila el mejor postor. Sí, sí, sí. Bueno, además se ausentaron diputados de Unión por la Patria, Bermejo y Paponete Mendoza y la neuquina Bertoldi.
de Encuentro Federal, que es el bloque de Michelangelo Pichetto, se ausentó Ávila de Chubut, que responde a Torres, Morquio o Morcho de Entre Ríos y López Murphy de Capital Federal, ¿no? Se presume que el gobierno intentó, con éxito, obviamente, frenar esta embestida por medio de la discusión del presupuesto del 2025, que recordemos está en comisión y está ese tratamiento con el tema de las partidas para las provincias, ¿no? Entonces con eso un poco juega el gobierno nacional frente a lo que las oposiciones quieren jugar dentro del Congreso. Es llamativo que Unión por la Patria se suba al barco de limitar los DNU cuando, bueno, cuando ellos gobernaron. Está bien que tampoco los necesitaban porque en varias gestiones tuvieron la mayoría necesaria, pero No, pero los usaron los usaron, sí, obviamente. todo lo que pudieron. También es llamativo que por ahí hay partidos como el PRO, que habían propuesto esto de limitar DNU el año pasado, digan, bueno, en esta no jugamos ahora. Bueno, pero ese es el doble estándar institucional republicano que muchos tienen, que no piensan esto es bueno porque es bueno, sino esto es bueno si me conviene a mí y si no me conviene es malo. Sí, tal cual, es así. Pero enfatizo de que, bueno, que el gobierno logró, tampoco era tan fácil de que esto prospere. Recordemos que aún sigue en discusión, que nunca se trató, aquel tratamiento para derogar el decreto 70 en diputados, que en el Senado pasó con éxito. Con éxito me refiero a tumbarlo, y en diputados nunca se trató. Y eso fue lo que sucedió en el Poder Legislativo que habíamos anticipado, repito, en el vivo que hicimos el lunes en tu canal. Sí, correcto. Por otro lado, también hay noticias en La Libertad Avanza y se relaciona mucho con lo que hemos hablado en aquel episodio respecto a las oposiciones y las elecciones que se vienen del 2025, cuál va a ser la propuesta del partido que hoy gobierna en las diferentes provincias. Y bueno, es llamativo que en las últimas 2 semanas, Karina Milei, que es quien lleva adelante este proceso, visitó las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y por último Formosa, en el cual habíamos comentado aquel rumor de una cierta reunión con Gildo y Frank, que obviamente desde el gobierno la desmienten, pero que la oposición juega un poco a que se dio. Pero quiero señalar, las provincias, sobre todo las primeras, sacando a Formosa del análisis, que son provincias donde hay gobernadores dialoguistas, si se quiere. Si vamos a esa categoría que hemos hablado, era una oposición dialoguista, y bueno, le estás como pisando un poco la cancha, se la estás embarrando. Ahí surgen dos cuestiones. La primera es, ¿irán juntos en esas? No tengo una respuesta. Y la segunda es algo que ya primero anticipaste vos, cuando estuviste solo, que yo estaba de vacaciones, ¿no? ¿A quién le van a comer los votos? Todavía no hemos hecho ese análisis nombre por nombre, ¿no? Pero ¿de dónde van a salir los votos que la Libertad Avanza quiere ganar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas provincias, si fueran juntos es una cosa. Si no fueran juntos, los votos que la Libertad Avanza quiere obtener para llegar al tercio, ¿no? 85, 90. Se lo va a sacar al PJ, se lo va a sacar a la UCR, se lo va a sacar al PRO. Claro, ahí está la discusión en justamente vamos juntos, así no perdemos ninguno, pero bueno, vas a ganar lo que querés ganar, Claro. o vamos separados y bueno, ahí está quién tiene Claro, el tema es que poder de fuego. separados en esas provincias, el que tiene el poder es el que te va a competir por los votos. Exactamente, es aquella oposición recalcitrante o aquella oposición acérrima, no recuerdo qué categoría le puse, que cae de Maduro, que sería el kirchnerismo, aunque bueno, Unión por la Patria, ¿no? Claro. Este peronismo acérrimo, ¿no? No acérrimo por ser peronista, sino acérrimo en sus estrategias. Pero bueno, Karina Milei desembarcó en estas provincias y lo que está impulsando es tratar de formar
una oferta electoral que no sea como la del año pasado en estas provincias. Recordemos que le fue muy mal en las elecciones provinciales a La Libertad Avanza. Claro, en las provinciales, en las locales. Exacto. Por lo tanto, quiere que no suceda lo mismo en caso de ir separados o ver quizás una oposición, bueno, mirá, mido esto y decirle a los gobernadores, yo mido esto, vayamos juntos y después repartimos las listas. Y bueno, veremos en qué termina esto. Lo que sí puede ser que esta decisión se tome muy cerca del cierre de listas, ¿no? Es decir, que Y estemos bueno, hasta el último momento. sí, con pingüino o pingüina. Pero porque van a ver cómo está la economía, cuál es el humor social, qué les conviene más. Yo en el escenario en que vayan todos juntos, no lo veo tan imposible, porque recordemos cómo fue Cambiemos Juntos, Juntos por el Cambio, o lo que sea que se llamara, en cada lugar, donde tenían una lista unificada. El primero era el PRO, el segundo era de la UCR, el tercero la Coalición Cívica, el cuarto del PRO, el quinto de no sé qué, el sexto de la UCR, y así se fueron repartiendo. Y ahora están todos separados, como bloques, ¿no? A pesar de que hayan entrado por la misma lista. Bueno, capaz que es una estrategia similar. Es una coalición no de gobierno, sino electoral. Puede ser. Tal cual, pero con el objetivo de La Libertad Avanza de tratar de sumar ese tercio, ¿no? Que es el gran objetivo del gobierno, sumar el tercio propio para no tener que negociar tanto a la hora de una insistencia frente a una ley o sea, frente a un veto, ¿no? El Ejecutivo veta, insiste el Congreso y bueno, tienen el tercio necesario para evitar que salga esa ley o también para los DNU, ¿no? Sí, eso igual estamos hablando siempre de la Cámara de Diputados, porque el Senado es distinto, tiene otros números, pero tiene 257 diputados la Cámara, un tercio son 86. Y bueno, la mitad sabemos que es 129, que es el famoso número para el quórum, pero también para las votaciones. Yo creo que van a intentar asegurarse ese, vamos a poner 90 como número, porque para no Sí, queden sí. ahí al límite, vamos a tener que hacer ese análisis quién es quién, a ver a quién se cae y quién sigue. Si fueran todos juntos, es probable que lo consigan, y entonces lo que consigan los otros, más dialoguistas, terminen tal vez teniendo cerca de 129, que es lo que les habilita a tener quórum y a aprobar, al menos en diputados, leyes. No solo sería una estrategia de escudo anti, sino que también podría llegar a darles algún tipo Sí, de estrategia proactiva, digamos, ¿no? claro, de vuelta. En diputados, el Senado es distinto, recordemos que se renueva por tercios, eh, tienen muy pocos hoy, con lo cual un crecimiento igual tampoco va a ser tan grande. Sí, pero bueno, la idea es tratar de que los costos, bajar los costos a la hora de cualquier acción dentro del Congreso, porque le resulta caro, o sea, tiene que realmente moverse mucho. El gobierno tiene que sacrificar mucho Claro, a la hora de, sí, entregar. sí, entregar mucho, por los costos son muy altos. Y esa es la idea, ¿no? De bajar los costos. Otra cosa que también me llamó la atención en estos viajes de Karina Milei es la lectura que se hace en Formosa respecto al arco opositor, porque el arco opositor en Formosa se unificó por el tema de la reforma constitucional que quiere llevar a cabo Infran, justamente para que no lo logre. Y este arco dice, bueno, me parece que la intención de Karina Milei es separar esa división, lo cual sería una gran ventaja para Gildo Infran, ¿no? Pero bueno, esa es la lectura que se hace desde la oposición en Formosa. Otro dato de color, porque la verdad no suma mucho en el análisis, es el cartel que se estuvo desplegando mucho, no solo ahora en las visitas que hizo Karina Milei en las provincias que hemos mencionado, sino también en el acto que se hizo en Parque Lezama hace unos meses, que es el cartel con la caricatura de Javier Milei señalando con el dedo índice de la mano derecha, con una inscripción que dice te necesito para terminar con la casta, ¿no? Lo cual es un poco para pensar porque, bueno, es el famoso tío Sam de la Primera Guerra Mundial, I Claro, need you, ¿no? I need you en el frente de batalla. Tal cual.
Entonces, bueno, primero esto de poner como que es una guerra, ¿no? Claro. Y lo segundo de que te está llamando el tío Sam. Lo que sí hay que hacer la diferencia de que el tío Sam no existía como tal, No, era una sino que era, caricatura. claro, era una personificación del gobierno norteamericano. Acá, como bueno, ya somos un poco más personalistas, es el presidente que te señala con el dedo. Pero bueno, es un dato de color, no suma para nada, pero me llamó la atención porque la similitud. Eso es lo que se vio de este armado político en La Libertad Avanza. Ahora quiero que pasemos a hablar un poco sobre otro tema que fue crucial en la semana. No hablar del tema en sí, que justamente fue la sentencia o la condena a la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque creo que todos los que nos están escuchando ya saben o están al tanto del tema, sino dos cuestiones que me llamaron la atención. Una es la reacción de aquellos que se puede englobar como la nueva izquierda latinoamericana del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo, diría Milei, ¿no? En el cual, en las redes sociales, muchos quienes se sienten parte de este grupo salieron a apoyar a la expresidenta, mientras que dos figuras, principalmente una, quedaron en silencio, que es Lula da Silva, presidente de Brasil, y Gabriel Boric, presidente de Chile. Sí, vos decís con la ratificación de la condena en casación. Claro, tal cual. Estas dos personas, estos dos mandatarios, se quedaron en silencio. Qué sé yo, salió a hablar, por ejemplo, Arce, presidente de Bolivia, Correa, expresidente de Ecuador, Evo Morales, expresidente de Bolivia. También salieron a hablar diputados que pertenecen al Partido de los Trabajadores de Brasil, que es el partido, uno de los partidos que forma la coalición de gobierno de Lula, y también partidos de la coalición de Gabriel Boric, o sea, chilenos, también embajadores y demás, y de todo el mundo, no solamente de Latinoamérica, pero estos dos mandatarios se quedaron callados. Lo de Gabriel Boric, bueno, tampoco es que ha tenido mucha relación con Cristina Fernández de Kirchner en algún momento, y además Chile está pasando por unos momentos, el gobierno chileno está pasando por unos momentos bastante críticos, un ministro que fue detenido por violación y otros problemas más, los cuales, si Gabriel Boric se pronunciase en nombre de esto, generaría un ruido muy importante en Chile, pero sí el silencio de Lula, que tiene fotos y tuvo una gran relación con el matrimonio Kirchner, y ahora no habló, no dijo nada. Incluso hasta generacionalmente, ¿no? Boric está en otra generación, Lula es amigo de años y de décadas de los Kirchner, y hasta podría haber salido a hablar como amigo, ¿no? Che, yo defiendo. Y no lo hizo. No Así lo que hizo, llama la atención, tal cual. y además Cristina se ve en esa cuestión de a Lula lo siguieron, fue víctima del lofer Sí. brasilero como yo acá, y Lula no le dice, sí, es verdad. No dice Tampoco, nada. tampoco Cristina dice, bueno, soy como Bolsonaro, al que proscribieron, Claro. ¿no? Le prohibieron seguir siendo candidato. No lo dice tampoco eso. Pero bueno, es llamativo el silencio. Y remarquemos que era lo mismo que sucedió con las elecciones en Venezuela. Estos dos mandatarios no dijeron nada a favor, es decir, felicitando a Maduro por las elecciones, cuando los partidos que formaban coalición en estos gobiernos, sí, algunos apoyaron. Recordemos el PT, habíamos mencionado, felicitaciones, Maduro, por las elecciones que ganaste en Venezuela, etc. Sí, se lo mencionamos cuando analizamos el resultado de las elecciones. Tal cual. Pero bueno, ese es una de las cosas que me llamó la atención respecto a este tema de la sentencia. Otra cuestión que también me llama la atención de esto es la figura o el rol que está ocupando Grabois en el tema, ¿no? Recordemos que Grabois fue a hacerse protagonista de un acto en frente de Comodoro Pi. ¿Y por qué llama la atención? Porque desde una forma muy por afuera, porque no está en esta discusión Kicillof-La Cámpora, sino que va muy por afuera, cada vez como que está construyendo una especie de legitimidad. De hecho, ya tiene diputados
o legisladores que responden para él. Sí. Y es como una legitimidad que yo lo puedo decir, bueno, cuando formen listas para la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, O en la Grabois tiene, ciudad, o en la ciudad. o en la ciudad tiene todo para decir, che, yo pongo un par. Ya lo habíamos mencionado hace, creo que un mes o algo así, que presentamos a las figuras de Moreno y de Grabois como dos actores dentro del peronismo con cada vez más relevancia y que probablemente terminaran teniendo el día de mañana algún tipo de relevancia justamente en el armado de las listas, yendo por afuera, yendo por adentro, pero captando una parte de ese electorado. Tal cual, y ahora que lo mencionaste a Moreno, me acordé de Moreno, que Moreno no dijo, o sea, obviamente no critica a Cristina o no sé, tiene una actitud reactiva frente a lo de la condena, cuando él también está por un proceso judicial y no puede ocupar cargos públicos. Exactamente. Por lo tanto, es interesante ver cómo estos dos actores dentro del peronismo se mueven. Y por eso me pareció que hay que ver un poco, poner la lupa en la figura de Grabois, sobre todo para el armado de listas electorales, ¿no? Es esto que siempre decimos, que hacer análisis político es esto, ver cómo los actores evolucionan o involucionan en el tiempo, cómo se mueven, qué tendencias hay. Y bueno, por eso tratamos de seguir cada uno de estos personajes, a ver qué hacen, qué dicen y cómo avanzan o no en el tiempo. Tal cual, además ese discurso que sostiene Grabois, que yo no formé parte del gobierno de Alberto Fernández, yo a ese gobierno también lo critiqué, pero voy y defiendo a Cristina, ¿no? Con el símbolo que significa Cristina dentro de este electorado, de esta población. Recordemos que la primera vez que fue a Comodoro Pi fue acompañada de él. Hace También, un montón de años. sí, Ese fue sí. como la primera vez que el bautismo, el bautismo dentro del kirchnerismo de Grabois que se hacía presente ahí y que demostraba su apoyo público realmente hace mucho tiempo ya. Otro de los temas es el mundo de los sindicatos, ¿no? Creo que es un actor sumamente relevante para analizar en estos tiempos. Y hay dos puntos, uno que ya es un poco más viejo, porque a fines de septiembre se inició un proceso de unificación en la CTA. Recordemos que las CTA estaban separadas y ahora se unificaron. Y una foto que circuló en los últimos días que es Pablo Moyano, de Camioneros, y Aguiar, de ATE. Recordemos, ATE responde a la CTA o forma parte de la CTA y es el sindicato más fuerte dentro de la CTA. Y bueno, Moyano ya sabemos el poder que tiene dentro de la CGT o que supo construir en algún momento en la CGT y que hoy quizás está en disputa, ¿no? Bueno, los unía el color verde, ¿no? Ambos son color verde. Tal cual. Tienen el mismo color. Y quiero señalar esto de los sindicatos porque la politóloga Victoria Murillo ha estudiado mucho lo que, lo que fue el sindicalismo en los 90 con las reformas económicas y demás. Y ella básicamente sintetiza que hubo tres estrategias dentro de los sindicatos. Una fue la confrontación, y la CTA es quien entraría en esta categoría. Otra, la subordinación ante las reformas económicas, muchos de la CGT, y otra que le llamó supervivencia organizativa. Varios sindicatos que cambiaron mucho de sus estrategias tradicionales o históricas y se fueron adaptando al contexto, ¿no? Por ejemplo, empezar a administrar pensiones y jubilaciones de sus afiliados en las famosas AFJP, prestar servicios de obra social no solo a sus afiliados, sino a todas las personas que quieran, obviamente tenían que pagar la cuota, y también, dentro de otras, ¿no? Pero también otra de las más importantes era participar en la privatización de las empresas, ¿no? Públicas, compra de alguna participación accionaria. Y creo que si tenemos en mente esas tres, dentro de las reformas económicas que puede llevar a cabo este gobierno, podemos ver cómo se comportan los diferentes sindicatos. Si mantenemos esas tres categorías, podríamos ver, bueno, ATE confronta, Pablo Moyano también confronta, pero dentro de la CGT tiene un problema bárbaro. Que también lo, perdón, también lo hacía su padre
en aquel momento. También, en los 90 se hizo muy famoso Hugo Moyano por confrontar al gobierno de Menem. Entonces, como no tengo espacio dentro de la CGT, porque hay una CGT dialoguista, me tengo que ir un poco, me tengo que correr, acercarme más a ATE y entro en esta de confrontar con el gobierno, ¿no? Yo creo que el gobierno un poco lo impulsó a eso por los paros fallidos que tuvo abril, mayo, junio, por ahí, julio capaz, que intentó hacer varios paros generales, movilizaciones y Bullrich con el protocolo antipiquete lo amañó, lo corrió. Al final, me acuerdo que hubo un paro que se iba a dar de transporte también bastante grande y no sucedió. Ahí a último momento se Sí, el de suspendió. hace poco, el del 30 de octubre. El Claro, 29 fue un paro que hizo Moyano y otros más aparte, fuera de la CGT, y después, bueno, la UTA iba a parar el 30, que al final no paró. sí. Pero aquellos de abril, mayo, junio, por ahí, que había una seguidilla de Ujú. movilizaciones de camioneros y demás, terminaron en la nada. Claramente el gobierno ahí lo doblegó y bueno, tuvo que buscarse un nuevo espacio en donde reclamar, muy entre comillas. Sí, sí, para desplegar su estrategia. Y Ahí vemos está. Eso me una gustó. CGT que está dispuesta a dialogar con el gobierno, ya sea porque se subordina, obviamente si se subordina no es porque dice, ay, qué bueno que es el gobierno, lo necesitamos, siempre hay una que corre por atrás, o la supervivencia organizativa, que quizás los mismos sindicatos cambien un poco sus acciones en base al nuevo contexto. Si es que el nuevo contexto se logra cambiar, ¿no? Siempre está mal que Bueno, y cambie. sí, va a estar todo supeditado a eso. Eso me trae a una idea que se relaciona mucho con lo que veníamos hablando antes de los partidos también. Y es esta tesis que propongo al oyente, y te propongo también a vos para que la vayamos evaluando a lo largo del tiempo, como esto que hacemos con las diferentes tendencias y actores, ¿no? Macri hizo algo muy similar con los sindicatos. Empezó a ser amigo de los sindicatos, aquellos que él antes de llegar al gobierno criticaba duramente y los llamaba la casta. Bueno, no los llamaba casta Macri, pero confrontaba con ellos, ¿no? Milei supo ahí ponerle esa etiqueta comunicacionalmente muy exitosa. Pero Macri también confrontaba con ellos, decían que ¿no? Que había que cambiar los convenios colectivos y cuando tuvo el famoso cambio de convenio por vaca muerta con los petroleros, era como, bueno, ven que se puede y demás. Eh, estaba como los chanchos con Hugo Moyano, cuando inauguró la estatua de Perón y todo eso. Y a la par, Macri confrontó con Cristina y la levantó y la puso de contrincante en el 2017 y ya sabemos lo que pasó en el 19. Entonces, mi idea es, Milei está empezando a negociar con muchos de los sindicatos que él decía que eran la casta y que son realmente corruptos, muy negativos y demás. No es un sindicalismo que está a favor o que está para el obrero, están para hacer negocios ellos, ojalá estuvieran por el obrero y todos festejaríamos porque hagan cosas buenas. De hecho, han perdido cada cantidad de empleo en blanco a lo largo de las décadas. Así que ese no es su objetivo. Y también está confrontando con Cristina. Sí, Y la está levantando. Pueda o no pueda ser candidata, ya será un problema judicial, pero si no puede ser, pondrá a alguien. Incluso si puede ser, capaz que tampoco es ella y pone a alguien. Y está otra vez confrontando, haciendo la misma jugada que hizo Macri, y a Macri le fue pésimo con esa jugada. Bueno, no vaya a ser cosa que está haciendo lo mismo y que pifie por esta jugada, ¿no? sí, porque él la legitima como adversaria, ¿no? Es la Sí, sí. adversaria legítima. Y lo mismo, con los sindicatos. No es que dice, bueno, estos son los problemas y los solucionamos de esta manera, no. Bueno, este era el problema, pero ahora como arreglé y me llevo bien, no va a haber cambios en los convenios colectivos, porque tampoco se habla mucho de eso, ¿viste? Ujú. Como que frenó todo eso. Bueno, y es un error porque hace falta hacer cosas, cambios y mejoras para poder atraer inversiones reales, que creen empleo de calidad y sustentable en el tiempo. Sí, de hecho hubo propuestas
referidos al sindicalismo por parte de la UCR y del PRO, que el gobierno no las quiere tratar. ¿Viste? Y bueno, ahí está. Pero vemos que ante cierto sector, por ejemplo los aeronáuticos, mantienen una confrontación abierta. Otros se mantienen desapercibidos, como Héctor Daer. Yo no sé si alguno se acuerda de la cara de Daer, que aparecía mucho el año pasado y ahora yo hasta ahora no lo vi. Por eso, por eso. Y también era de los que había arreglado en su momento con Macri. También. Entonces, bueno, está copiando una estrategia que sabemos que no fue exitosa. Lo dejo ahí, veremos qué pasa en los próximos meses. Pero sí hay que reconocer que cierto éxito está teniendo el gobierno respecto al número de inflación, que es el gran tema del gobierno, es la gran estrategia política del gobierno, terminar con la inflación, y el último número fue de 2,7, ¿no? Sí, y ahí también vos tuviste un acierto en su momento, dijiste esto es el programa político, no el programa de gobierno, sino el programa político es mantener una inflación baja. Porque ya sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, programa de gobierno así como uno lo concibe no lo tienen, tienen ideas en algunas cosas, en algunas áreas, pero un programa integral no tienen. Sí tiene este programa político de mantener esto lo más posible hacia abajo porque, bueno, es cumplir la famosa promesa que hizo en la campaña. También había hablado de dolarización y ayer lo escuché en una entrevista en Radio Rivadavia diciendo, yo nunca dije la palabra dolarización. Dijo eso. Ah, no, no, eso no estaba al Sí, tanto. dijo eso, dijo eso. Yo hablé de competencia de monedas. La palabra dolarización la puso el periodismo. Bueno, yo no puedo decir sí o no si no la dijo porque no tengo un archivo infinito, pero vamos, que lo presentaba, había uno el que presentaba, no me acuerdo cómo se llamaba, que había escrito sobre cómo dolarizar, ¿te acordás? Y yo tengo 5 planes de cómo dolarizar y estamos viendo cuál va a ser y tengo el de este y el del otro y si los traía y los mostraba. Este es el que va a ayudarnos a dolarizar. El gurú de la dolarización era Emilio Campo, que lo terminaron guardando. Claro, Va, se que tuvo que escribió, correr él. sí, que escribió un libro que se llama Dolarización, una solución para la Argentina, que lo escribió con Nicolás Kachanowski, el sobrino del que es tan, que sale en la tele siempre, ¿no? Que también está un poco guardado últimamente, ¿no? Sí, Emilio Campo, que iba a ser tenemos el programa de Emilio Campo, tenemos el programa de este, tenemos la tercera solución, la cuarta, la quinta. Bueno, ahora dice que nunca dijo que iba a dolarizar. Recordemos que el FMI en todos sus análisis estaba con la incertidumbre de qué van a hacer, ¿van a dolarizar o no? Así que si el mejor archivo es que el FMI tenía dudas respecto a eso. Sí, sí. Después, bueno, en la misma entrevista dijo, bueno, yo hablé de dolarización endógena. Bah, en fin. Pero su gran promesa era bajar la inflación y ese es su programa político, ¿no? Y tal cual como dijiste, la inflación dio 2,7, la variación interanual es de 193 y la variación porcentual acumulada es de 107. Bueno, estamos a 2 meses barra 3 de romper probablemente la barrera de los 3 dígitos de acumulado. Y eso es muy bueno. 2,7 sigue siendo altísimo, pero claramente una tendencia muy a la baja. Recordemos diciembre 25, enero 20 y de ahí bajando, bajando, bajando hasta hoy 2,7. ¿No? Sí, es la variación intermensual más baja de los últimos 3 años. O sea, es un número muy interesante, 2,7. Pero bueno, ya aseguró que posiblemente en los próximos meses el crawling peg también baje y lo Sí, lleve al 1%. empezaron a hablar de eso. Sí, 2,1, dijeron 2,1. Ah, bueno, perfecto. También hay que reconocer que los dólares de todo tipo, ¿no? MEP, eh, Sí, libre, Blue, contado ¿no? con líquido. Sí, no están disparándose y está bajando muchísimo el riesgo país que llegó a 780, 770, ahí anda, eh, bajando bastante, o sea, es un número también muy bajo respecto de los últimos años. Sí, sí, hay que reconocérselo. En la macroeconomía todo apunta a que las cosas se están solucionando de a poco y los sectores económicos confían en el modelo.
Pero bueno, siempre hay que recordar que Argentina es un país muy caótico e impredecible. Sí, igual confían de pico, ¿no? La Sí, confianza real en la economía es cuando vos hundís la plata en inversión real. Y hundida, nada de bono financiero, no, no, no. Plata que no podés sacar porque tenés en máquinas, en fábricas, en en capital. galpones, capital productivo, claro. Eso todavía no está pasando. Por más que, no sé, Wallah, Pier Paolo Barbieri anunció que iban a invertir no sé cuántos millones y hay un par de empresas que se adhirieron al RIGI para poder invertir. Bueno, eh, falta muchísimo para decir que realmente confían de verdad hundiendo plata en Argentina. Todos, los de afuera y los de adentro, en especial los de adentro. Sí, sí, hay un gran optimismo y también recordemos que es un optimismo que también estuvo presente en la gestión de Mauricio Macri, la lluvia de inversiones que nunca llovió. Nunca llovió, pero es verdad que 2017 fue un año de, de esperanza y de que, bueno, parecía que iba a andar bien la cosa. Bueno, y además en materia económica, Gabriel Rubinstein, recordemos que trabajó en el Ministerio de Economía en la gestión anterior, bastante optimista también, dice que la inflación del año que viene va a ser cercana al 22% o alrededor del 22% y que la economía va a crecer 5% respecto al PBI, que obviamente es un rebote, ¿no? No es un crecimiento real, pero bueno, en algún momento hay que rebotar. Sí, Pero es un diagnóstico muy optimista por parte de Rubinstein, ¿no? sí, que fue viceministro de Economía de Massa. Era el que hacía la parte técnica real, digamos. Por otro lado, el JP Morgan modificó su evaluación futura sobre también el crecimiento y la inflación respecto al año que viene. Ellos habían dicho que en el primer trimestre del año que viene, del 2025, iba a haber una inflación promedio también era altísima, ¿no? Del 3,8. Y hoy creen que va a ser menor a 2. Por lo cual, esto obviamente va de la mano de la confianza, sobre todo en el sector financiero, ¿no? Sí. La contracara de todo esto, siempre lo hemos dicho, es la micro, ¿no? La vida cotidiana, la recesión en la que estamos viviendo es tremenda, tremenda. Se vive, todos lo vivimos, los precios siguen siendo altos para los ingresos de la gente y, y hay una parálisis de consumo fenomenal. Fenomenal realmente. Creo que todos lo pueden ver, todos lo vivimos en la calle, ¿no? Sí, un cierto estancamiento en los últimos meses respecto al poder adquisitivo, que bueno, si se mantiene eso va a ser muy duro para lo que es la microeconomía, teniendo en cuenta cómo vas a poder sostener cierto optimismo que te da quizás el sector financiero, pero no la calle. Sí. Y ahí emparentamos con lo que hablamos en el capítulo anterior sobre las elecciones de Estados Unidos y cómo el bolsillo había sido súper decisivo en aquellas elecciones. Bueno, vamos a ver cuánto juega en las del año que viene, que son de medio término, que es un gobierno que recién arranca, que todavía sigue teniendo mucho apoyo popular. Tanto vos como yo conocemos un montón de gente a la que le está yendo muy mal y te dice, bueno, pero igual lo sigo apoyando. Y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo va a durar ese apoyo? Hay que ver cómo llegamos a las elecciones del año que viene eh, y cuánto apoyo logra retener. Ya 27, eso es futurología, ¿no? Pero para el que viene no queda tanto. Imaginemos si esto nos remontásemos a la gestión Macri y hubiéramos sacado un pronóstico del 2019. Claro, Nadie le hubiera pegado. porque tal cual, porque dijimos que en el 17 había todavía esperanza y la gente los apoyó y ganaron las elecciones. Salieron primeros en la provincia de Buenos Aires y en muchos lugares más que les permitió pensar en un segunda parte de la gestión de otra manera. El problema fue que hicieron todo mal, ¿no? Recordemos ese famoso 28 de diciembre del cambio de las metas de inflación y en esa mesa estaban Sturzenegger y Caputo que están ahora, ¿no? Fantástico. Como si fueran dos personas nuevas. En fin. Eh, pero bueno, eso
terminó en un desastre económico, ¿no? Hasta la vuelta del cepo, todo. Por último, para hablar de Argentina, hay un nuevo presidente en el episcopado, que es Sí. Marcelo Colombo, que vamos a ver qué papel o qué protagonismo toma en estos tiempos. Pero bueno, obviamente, como miembro de la Iglesia, mantiene una crítica frente a la situación económica, pero también social en general, una crítica a la cuestión educativa, a la radicalización del discurso. También puso Sí, mucho el pero acento bueno, en eso. es parte de la visión que tiene la Iglesia. Cuando García Cuerva asumió como arzobispo de Buenos Aires, que era todo el gobierno de Alberto, también muchos decían, bueno, es kirchnerista, peronista, no sé qué, y enseguida salió a hablar del problema social que había, económico, después asumió Milei, lo siguió diciendo, es como la postura que tiene la Iglesia y, bueno, está bien que se pronuncie si cree que va por ese lado, está bien, es su rol, digamos, su tarea, cumple con su función. Justamente en un contexto donde, bueno, los curas son una especie de contención, sobre todo en el conurbano bonaerense. Los curas y los comedores y las escuelas parroquiales, ni te digo, porque sin las escuelas parroquiales el sistema educativo, en especial en la provincia de Buenos Aires, implosiona. Ujú. Por eso es un actor muy relevante al cual hay que poner un ojo y nos pareció interesante mencionarlo. Sí. Va a estar 3 años, ¿no? Ellos eligen por cada 3 años. Ahora sí, abandonamos Argentina y vamos a hablar un poco de internacionales. Primero, algo más regional, que se inaugura un puerto en Perú, Sí. un puerto que construyó China. Y acá es interesante para relacionarlo con cuál va a ser la estrategia de Trump a nivel internacional, ¿no? Porque recordemos que su batalla comercial es contra China, pero hay que recordar que el desarrollo económico de todos los mercados emergentes, no solo de Latinoamérica, en los últimos años fue gracias a China, ya sea por consumidor de las importaciones latinoamericanas, por ejemplo, o también por inversión directa, como en África y como en este caso en Perú con este puerto Va a que se ser inauguró. realmente interesante porque América Latina para Estados Unidos hace mucho que no es una prioridad y Trump designó a un latino como canciller de Estados Unidos, como secretario de Estado, como lo llaman ellos, que es Marco Rubio, ¿no? Y es una señal, yo creo, de volver a acercarse a América Latina de una manera contundente, porque poner a un latino justamente eh, y que habla castellano además, eh, me parece interesante para seguir, algo muy interesante para seguir. Y por eso yo también me hago la pregunta de cómo va a ser, cómo se logra conciliar cierto proteccionismo económico y cierta batalla comercial frente a China. Porque la idea sería, corremos a China del escenario, bueno, pues si corres a China del escenario, ¿a quién le vende Y bueno, las materias primas? eso es lo más interesante de ver, ¿no? Marco Rubio va a hacer su parte diplomática, pero la parte comercial, ¿no? Tal cual como decís vos. Listo, no comercien con China, perfecto. Entonces comerciamos con vos, Estados Unidos. Ah, no, yo tengo tarifas altísimas. Y entonces, ¿a quién le vendemos las cosas? ¿No? Eh, y ahí está el rol de cada país de defender su propio interés. Trump dice America first, ¿no? Estados Unidos primero. Bueno, yo diría Argentina primero. Después vemos que nos conviene. Tal cual. Lo que sí hay países que mantienen, por ejemplo, en cuestiones diplomáticas barra políticas cierta postura y en cuestiones comerciales otra postura, como el ejemplo de Paraguay. No tenemos relación diplomática con China. Ahora, cualquiera que vaya a Ciudad del Este Sí. son todos productos fabricados en China. Eso es genial. Es uno de los pocos países en el mundo que reconoce a Taiwán de manera abierta y por eso China no tiene relaciones diplomáticas con Paraguay. Eh, de hecho, comenté yo cuando estuve allá hace poco que el Congreso, el nuevo edificio del Congreso de Paraguay lo donó en gran parte Taiwán Ujú. por la buena relación que tienen. Eh, pero de alguna manera los productos chinos llegan, tal cual. Sí, sí. Y bueno, va a ser interesante también este puerto. Este puerto va a ser uno de los más, va a ser el más grande, o es, mejor dicho, que ya se inauguró, de Latinoamérica de bandera china. El más grande y encima chino.
Así que va a ser muy interesante para la economía latinoamericana este puerto que, recordemos, conectaría el Pacífico, ¿no? Claro. Esto también me llevaba a esta pregunta que había dicho de proteccionismo y guerra comercial. ¿Y si va a tener cierto papel las inversiones directas por parte de Estados Unidos? Recordemos que supuestamente acá en el sur argentino se construiría una especie de base de bandera norteamericana y bandera argentina, algo medio raro, Sí. que China no tiene, por más que se diga de aquel centro famoso con la ex canciller Diana Mondino. Pero bueno, va a ser interesante analizar en la próxima gestión de Trump cómo se va a relacionar con los mercados emergentes, pero sobre todo con América Latina, que es con quien comparte territorio. Sí, 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 sí. Y otro de los temas a nivel internacional no tiene tanto que ver con un estado en particular, sino con una figura que se volvió, ya era relevante, está más que claro, pero que ahora asumiría ciertas responsabilidades gubernamentales. Después hay que hablar qué tan poder tiene dentro del cargo que va a ocupar Elon Musk. Pero hay dos noticias que me llamaron mucho la atención. Uno es el diario británico The Guardian, que va a dejar de utilizar la red X o X de Musk, porque argumenta de que, bueno, la red se volvió muy tóxica, producto de la adquisición de Musk. Recordemos algo que es crucial que quizás no escuchamos, y sobre todo los que no tienen Twitter quizás nunca se enteraron. Es la cantidad de pornografía que hay dentro de Twitter. Y esto a The Guardian no le parece algo muy positivo y seguramente otras implicancias más, ¿no? Yo Pero no uso Twitter, o X, pero no lo uso mucho. Algo, de vez en cuando posteo. Pero, por ejemplo, cuando estaba en Estados Unidos, hablando con mucha gente, revisé un poco y es impresionante la cantidad de publicidad que tiraban de Trump. O sea, publicidad que Elon Musk le dio a Trump así, libre y gratuita, y le dieron, pero una cantidad de publicidad impresionante, impresionante. Recordemos también que en Brasil está vedado por la justicia Twitter o X, sigámosle llamando Twitter, que se llamaba Twitter antes. Es interesante, ¿no? Lo de Elon Musk. Hasta hace un par de meses era como el gran gurú de las inversiones mundiales y SpaceX, Tesla, Bitcoin y no sé qué. Yo creo que está empezando a pegar un poco la vuelta. Es una idea que tengo yo, ¿no? En especial al haberse metido tan de lleno en la campaña. La política es otra cosa, ¿no? La política no es la farándula de soy conocido, hago pavadas y todos me siguen o me sigue un grupo de gente. Sin duda que la adquisición de Twitter fue importante para la campaña de Trump porque se lo ofreció así en bandeja. recordemos que estaba bloqueado Trump. Sí, es verdad. Y probablemente le ayude al gobierno de Trump y demás, pero yo creo que que ya se fue a un cierto límite, ¿no? Elon Musk y bueno, vamos a ver si tengo razón o no en los próximos años, qué termina pasando con eso. Bueno, de hecho ya hay políticos que le pusieron límites a Musk y es en Italia. Lo que sucedió en Italia es que un tribunal le dio pulgar abajo a una política migratoria del gobierno italiano. Recordemos la primera ministra Meloni, que dentro de poco se va a reunir con Milei por el G20. Va a tener una reunión bilateral, ¿no? La propuesta del gobierno o la política que quería llevar a cabo de Meloni era deportar migrantes a un centro de repatriación construido en Albania y por segunda vez el tribunal se lo dio de baja. Entonces Mas dijo, ¿qué hay? Esto es inaceptable. Un tuit, ¿no? Esto es inaceptable. ¿Qué gobierna en Italia? ¿Una democracia o una autocracia? ¿Quién toma de la decisión? A lo cual el presidente de la República Italiana Giorgio Mattarella. lo frenó y le dijo, discúlpame, la soberanía es de Italia. No se lo dijo Claro. en estos términos, ni siquiera lo mencionó, pero era claro que era para él. Y lo llamativo es que hasta miembros de Fratelli d'Italia, que es el partido de Giorgia Meloni, Giovanni Donzelli,
que dijo: comparto también las comas y las pausas de las palabras de Mattarella. Recordemos, a los de Fratelli d'Italia los acusan de fascistas y Mattarella es socialista, medio comunista. Tenés que reunir a fascistas Sí, y comunistas. sí, sí. Así que, La política italiana le impuso límites a los dichos de Elon Musk, que bueno, va a ser tendencia en los primeros meses seguro del año que viene por su sí, por ser rol ministro, gubernamental. ministro sin cartera dentro del gobierno de Donald Trump. Pero por eso digo que está un poco de vuelta, o que en algún momento va a empezar a pegar la vuelta, porque eh, ya se mete con otro gobierno y además así como desde la casa, ¿no? En chancleta tirando un tuit. Y bueno, ahora es ministro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, desde que asume el gobierno, nuevo gobierno. Entonces, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo. Y, y no sé, todos los seguidores que tienen en X o en Reddit, bueno, en un momento van a decir, che, pero al final se está metiendo en cualquier cosa, ¿no? Eso opina de todo, de todos los países. Tal cual. En materia internacional, como para cerrar, es internacional barra local, pero es importante. Creo que no hay que dejar de mencionar que está comenzando la COP29, que se desarrolla en Bakú, en Azerbaiyán, que es la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y Javier Milei hizo volver, porque ya estaban allá, a los de la delegación argentina. Me parece un desastre, realmente una política totalmente desacertada. Un gobierno puede estar a favor o en contra de una cierta política, de hecho Milei está en contra de lo que él llama el globalismo, ¿no? Y habla que esto es parte del globalismo, que es, él considera que es una agenda progresista. Entre eh, paréntesis, un liberal nunca podría estar en contra de lo que él llamaría globalismo. claro, y eso también es paradójico, ¿no? Usan Twitter, Internet y todo eso para hablar en contra de lo global, ¿no? De la globalización. Ellos llaman globalismo. No es 100% lo mismo, pero bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Incluso si lo emparentamos con el aislacionismo que pretende, económico que pretende Trump y demás, tampoco es muy de la globalización eso, ¿no? Y, y- y los que están en contra del globalismo también están en contra en parte de partes de la globalización, ¿no? Pero usufructúan los beneficios. Les encanta que Amazon les lleve el paquete a la puerta de la casa. Y es como, ¿te acordás? Esta idea de, ¿me venís a hablar a favor del régimen cubano cuando tuiteás desde un iPhone? Bueno, es una Es lo especie. mismo, tal cual, es eso, es eso. Bueno, y retiró a la delegación argentina de un foro internacional súper importante. Eh, el próximo del año que viene va a ser en Brasil, en Belén. Va a ir todo el mundo. Ahí se van a discutir un montón de cosas importantes porque, bueno, la anterior fue en Dubái, esta es en Bakú. Los dos son países súper petroleros. Brasil también es un país petrolero, pero es en la Amazonas. Y es uno de los elementos a cuidar y de los que se debate, o de lo que se va a debatir seguramente, más que nada en la del año que viene, más que en esta. Y también vamos a estar ausentes ahí en el debate. Sin la Amazonas, Argentina no tiene la pampa húmeda. ¿Qué postura va a tener Argentina? ¿Va a no estar ahí? Bueno, pésimo, pésimo. Eso es, ¿no? Mirar las cosas con las anteojeras de la ideología. Sí, y también a sumarle a eso la votación que hubo ahora hace minutos en la ONU de votar en contra de una proclamación, en contra obviamente de la violencia hacia la mujer y las niñas. Y la Argentina votó en contra en conjunto de países que no sé si es muy recomendable estar: Nicaragua, Norcorea, Irán, Rusia. Bueno, los amigos que llama Milei son nuestros hermanos, Israel y Estados Unidos votaron a favor, Y hay que bueno, ver. Pero bueno, es justamente que yo ahí tomo una postura que no tiene ni ideología, ni siquiera eso, pero bueno, sí es ver con cierta idiotez. yo creo que sí, porque, bueno, están en contra del feminismo y entonces esto es feminista y listo, chao. No importa si es bueno o malo, hay que votarlo en contra. De hecho, no sé si recordás, creo que fue hace unos días, 10 días, algo así, hace más de una semana, mandó una carta a la Cancillería diciendo que todo aquel que promueva la Agenda 2030
iba a ser cesanteado de su cargo, ¿no? Entonces, supongo que los que votaron hoy deben haber dicho, no, ¿esto qué es? No, votamos en contra por las dudas. Pero bueno, tenemos un gobierno que en materia macroeconómica no le está yendo tan mal, Sí. al contrario, le está yendo muy bien. Materia microeconomía, y bueno, son los costos que lamentablemente lleva a pagar los ajustes en macroeconomía, por lo menos en el corto plazo. Es cierto que uno tiene un margen de maniobra y parece ser que en el gobierno no hay mucho, aunque en materia social la tiene en parte con los programas de asistencia, si no la cosa estaría mucho peor. Es verdad que dan mucha asistencia, o más que antes, eso es cierto, pero también es verdad que hay otras herramientas para hacer, para ordenar la macro, no generando este parate de la economía tan brutal. Sí, sí. Pero en materia internacional, poco se le rescata. Y es un gran problema porque, bueno, Argentina necesita volver al mundo, necesita del mundo. El mundo Claro, no necesita Argentina, pero el mundo, sí Argentina necesita el mundo. y el tema es, ahí la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo te reinsertás en el mundo? ¿De qué manera? Con ideología, sea la progresista o la antiprogresista, y entonces quedás pegado a la ideología, o lo haces de una manera racional, inteligente, relacionándote con todos, vendiéndole a todos, sentando tu postura, respetando tu postura, pero relacionándote con todos. Y bueno, yo creo que lamentablemente están yendo por la primera, ¿no? Sí, sí, porque a Irlanda no estaríamos yendo en este puerto. No, claramente no. Bueno, creo que hemos visto todos los temas que sucedieron esta semana. Ya pasamos de las elecciones de Estados Unidos, ahora volvemos a cuestiones más locales y de otra índole. Fue interesante el último episodio que hicimos sobre las elecciones. Lo recomendamos para el que no lo escuchó. Y bueno, nos veremos en una semana con nuevos temas. Nos vemos la próxima semana. Así es. Chau. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.